ahora vamos a leer el Salmo 119. Pero no todo el Salmo 119, no se asusten. Ni tampoco voy a predicar sobre el Salmo 119 completo, sino solamente sobre un versículo que no necesita casi que se lo pase en la pantalla porque lo tengo acá atrás mío al versículo. El Salmo 119, 130, lo ven cada vez que vienen y lo ven cada vez que tenemos la reunión y lo han visto durante muchos años. La exposición de tus palabras alumbra, hace sabio al sencillo. Pero dice, vamos a leerlo de la palabra del Señor y si tienen sus Biblias, ábranla ahí en el Salmo 119, versículo 130. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Vamos a orar una vez más. Señor, gracias te queremos dar por tu palabra. Estamos reunidos en torno a tu palabra. Creaste el mundo por medio de tu palabra. Nos edificas por medio de tu palabra. Cantamos tu palabra, Señor. Vivimos por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque también volverás a buscarnos, porque tú lo has dicho y tu palabra nos dice eso, Señor. Y tu iglesia en tu palabra se cierra el libro de la profecía diciendo, ven pronto, Señor Jesús, ven por nosotros. Y acá te estamos esperando, Señor. Y mientras tanto, estamos aquí, Señor. Estamos como esa novia que está esperando a su amado venir. Y, Señor, queremos ser edificados por medio de tu palabra. Tu palabra es la única que nos ayuda en medio de nuestras debilidades y de este mundo hostil. Tu palabra es la única que nos edifica, Señor. Y te damos gracias por ella. Ayúdanos a abrirla cada día, a valorarla y ahora, Señor, a exponerla y a meditar en ella mientras preparamos nuestros corazones para la preciosa mesa que vamos a compartir. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. El título del sermón de hoy es el propósito y la eficacia de la palabra de Dios. La palabra de Dios está entre nosotros, está en este mundo y no va a desaparecer de este mundo porque el Señor dijo que la palabra de Él va a permanecer. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Han querido destruir la palabra del Señor y no han podido. Han querido sacarla, quemarla y no han podido. La palabra del Señor es viva y eficaz y es lo que transforma nuestras vidas. Es lo que va a transformar tu corazón y lo que va a transformar mi corazón. Es lo que va a edificar tu vida. Es aquel alimento que necesitamos a diario. Es el agua de vida en la cual nosotros necesitamos constantemente ir y beber para saciar nuestra sed. Necesitamos que nuestra sed sea saciada. El mundo busca distintas cisternas, como dice el profeta Jeremías, pero son cisternas rotas que no retienen agua. Porque el pueblo se había alejado de Dios, se había alejado de la palabra del Señor, donde estaba la fuente de agua viva. Y empiezan a cavar para sí cisternas rotas que no retienen agua. En este mundo que la gente busca por distintos lados, se quiere saciar su sed con esas cisternas. Y no va a poder hacerlo. Aparte son cisternas rotas, donde el agua está contaminada y se mezcla con un montón de bacterias, horrible. Y no solamente eso, sino que al estar rotas y al ser contaminada ese agua, lo que sucede es que no va a calmar nuestra sed. La palabra del Señor calma nuestra sed. La palabra del Señor calma la sed de tu alma, va a calmar la sed de tu alma. Y cuando abrimos la Biblia y cuando nosotros la exponemos y nos paramos frente a distintos libros de la palabra de Dios, estamos en lugares santos. Cada vez que abrís la palabra de Dios, estás en lugares santos. No hay un buen promedio de porcentajes en las iglesias evangélicas de que se lea la palabra del Señor. Ha habido una encuesta solamente de las iglesias evangélicas donde dice que solamente el 32% de los cristianos lee la Biblia de una manera casi corriente. No corriente, sino casi. Y digamos que de un 100%, un 32% es algo medio bajo. Y muy pocos la han leído toda de tapa a tapa. El porcentaje baja de ahí. Y no solamente eso, sino que la gran mayoría por lo menos la lee una vez a la semana, que es cuando se abre en el culto público y después queda olvidada en sus hogares. Y yo espero que nosotros no estemos dentro de esos porcentajes, de que tenemos la palabra del Señor olvidada, sino que nosotros
nos podamos recrear en la palabra del Señor, que nosotros podamos ver lo que dice la palabra del Señor, porque ahí está hablando de nuestro gran Dios y Salvador. Lo que nos está revelando el Señor en su palabra es su plan de redención, pero a su vez esa relación que tiene con nosotros, el hablarlo constantemente. ¿Puede una persona vivir sin tener comunicación entre uno y otro? Cuando en una casa alguien está peleado, no se hablan. Imagínense, no hablarse, esposo y esposa, hijos y padres. Es algo insoportable. ¿Cuánto se puede llegar a resistir eso? Sin embargo, Dios no nos ha dejado sin hablarnos, nos ha dado su palabra. Todos los días es un testigo la palabra del Señor, que Dios quiere hablarte. El problema es que nosotros no acudimos a Dios para que nos hable. Y tenemos la palabra del Señor ahí escrita. Y uno dice, bueno, hay muchas cosas para leer de la Biblia, pero la Biblia a veces yo no la entiendo. ¿Les ha pasado eso cuando por primera vez leían? Imagínense abrir Cantar de los Cantares y leer, y este libro, qué raro que está acá, está hablando de casi de una relación íntima de alguien, de un esposo, una esposa, ¿qué tiene que ver? O tal vez algunas historias, algunas alegorías. También podríamos decir algunas cosas que dice de forma literal, o tal vez cosas proféticas que van a ocurrir. Y entonces a veces uno dice, ¿cómo hago para entender esto? ¿Cómo hago para entender? El Señor nos dio su palabra para que la leamos, pero a su vez el Señor nos da en su palabra no solamente el poder leerla, sino también el poder entenderla. Porque Él nos da su Espíritu Santo. Él nos dice que nos va a ayudar. Y no solamente eso, por eso el Señor ha dado a la iglesia pastores, maestros, para que puedan exponer la palabra del Señor. Es precioso leer la Biblia y ahora poder estar viendo que alguien está explicando esto y poniéndole un sentido a esto. Y es lo que el pueblo de Dios también disfrutó de hacer. En la época de Esdras, si ustedes leen Esdras, Nehemías, cuando traen el libro de la ley, empiezan a leerlo. Y dice que los que estaban leyendo ahí, el escriba que estaba leyendo, leía la ley de Moisés y le ponía el sentido a las palabras. Y la gente estaba atenta. ¿Saben cómo estaban atentos? De pie delante del Señor. Ahora estamos todos sentados, con aire acondicionado, calentito, se hace frío, se hace calor. Y no sé si llega a hacer calor, capaz que hay que prenderlo, ¿eh? La chapa empieza a calentar y nos empieza a asar de a poco. Pero estamos cómodos. En la época de Esdras estaban de pie, grandes y pequeños. Y cuando abrían la palabra del Señor, la gente lloraba. Porque el Señor estaba abriendo el corazón. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Y la palabra del Señor es lo que nos dice este texto. La palabra del Señor lo que hace es, al exponerla, alumbra y hace entender a los simples. Y hay cosas que ciertamente tenemos claro aún antes de responder a la pregunta ¿qué deberíamos pensar acerca de la palabra del Señor? Yo quiero leer la Biblia, tengo que leer la palabra del Señor, pero me cuesta leer la Biblia. Me cuesta leer la palabra del Señor a diario. Bueno, ahora tenemos tantos medios para poder no solo leerla, sino que escucharla también. Pero leer la palabra del Señor, abrirla, la tenemos en 3 dimensiones. Nuestros ojos están sobre toda la Escritura, pero a su vez hay un trabajo intelectual que Dios nos dio esa capacidad para hacerlo. Y en un mundo donde se nos está diciendo que cada vez las cosas tienen que ser más simples, más reducidas, donde solamente nos están llevando a vivir más la comodidad, esto hace a que caigamos en poder llegar a ser holgazanes de la lectura de la palabra del Señor. Y cuidado, mis hermanos, de caer en eso, porque va a empezar nuestro declive, va a empezar nuestra inanición. Al no tener alimento, como el cuerpo no tiene alimento, cuando no tiene alimento se empieza a consumir a sí mismo, se empieza a chupar a sí mismo. Y el hombre que no come muere por inanición. La iglesia que no come de la palabra del Señor empieza a morir por inanición. Se empieza a consumir a sí misma y después muere.
Y lo que nosotros ahora queremos hacer, y hay cosas que ciertamente tenemos claro antes de responder a la pregunta cómo poder llegarnos a la palabra del Señor. ¿Por qué la palabra del Señor no solamente es la que me alumbra mi camino, sino también la que me enseña, la que me ayuda, la que todos tenemos que leer? Los grandes, los niños ni bien aprenden a leer, tendrían que empezar a leer la Biblia, de tapa a tapa. Es algo que necesitan estar haciendo. Y sus padres tienen que ser los guías que muestren a los niños cómo leer la Biblia. Si son papás, los papás que están acá, las mamás que están acá, sus hijos tienen que estar mirando que ustedes abren la Biblia. Pero no solo para dejarla abierta arriba de la mesa, sino para que la vean, que la leen y la ponen en práctica. Y eso es algo que hace un buen cristiano. Y a su vez, nosotros tenemos que saber que leer la palabra del Señor, meditar en la palabra del Señor, y es parte de nuestra vida, porque la palabra de Dios es un libro inspirado por Dios. La palabra de Dios es un libro inspirado por Dios. Dios mismo lo dio para que nosotros lo podamos leer, para que nosotros hallemos el camino de salvación. Para eso está la palabra del Señor, para guiarnos en nuestro caminar. También es parte, la palabra de Dios es parte de lo que podemos entender y sacar provecho de la palabra del Señor. Es verdad que han leído algún pasaje de la Biblia y que los ha transformado, los ha cambiado. ¿Tienen algún texto preferido que ustedes lo tienen en la mente, pegado en su casa, no sé, en el comedor, en la pieza, en el espejo del baño? Algo que me haga recordar eso porque yo necesito recordármelo, porque eso cambia mi corazón, mi alma, me transforma. Porque para eso es la palabra del Señor también, para poder entenderla. Es también para nuestro bien. Y también cada parte de la Escritura es digna de leer, es provechosa. Es por eso que en esta mañana quiero animarte a que consideres el propósito y la eficacia que tiene la palabra de Dios. Que puedas tomarla cada día en tus manos, la palabra del Señor, con fascinación y asombro de que nos habla de un Redentor, nos habla de un Cristo que ha venido a este mundo por un plan soberano de Dios, para salvarnos a nosotros pecadores, para reconciliarnos con Dios. Cuando estábamos perdidos, Él nos dice en su palabra que Él nos buscó, en su plan eterno. Él creó todo este mundo, como estamos viendo en Génesis, creó todo este mundo para que pueda venir el Salvador. Por Él todas las cosas fueron hechas y para Él fueron hechas. Pero para que nosotros seamos recipientes de su gracia y de su salvación. Y para introducirlos al tema, consideremos lo que la Biblia dice sobre ella misma y sobre el poder que tiene de iluminar nuestro camino. Y al considerar el Salmo 119, 130, mis amados hermanos, sé que es un texto simple, sencillo, fácil, pero déjenme animarlos esta mañana con estas palabras, con este versículo. La sección del Salmo 130 arranca un versículo antes, en el versículo 129 y termina en el 136. Ahí podemos leer todo el contexto. Y esta sección del Salmo en hebreo revela un claro sentido de salvación y rescate. Lo que quiere hacer el salmista ahí es mostrar que acá hay salvación y rescate. ¿Salvación y rescate para quién? ¿Para Dios? No. Para el hombre pecador, el hombre que necesita ponerse en comunión con Dios. Los testimonios del Señor son maravillosos. Ahí muchas veces lo va diciendo, lo va afirmando. Y esta afirmación teológica guía el desarrollo temático de la estrofa y para llegar a este verso. Y el salmista se ha mantenido fiel o ha guardado su alma porque la palabra divina alumbra y enseña a los sencillos. Miren lo que dice el versículo 129. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Por eso, al llegar al Salmo 130, nos va a enseñar esto la palabra del Señor. Te va a enseñar en esta mañana esto a tu vida y le enseña a mi vida. La palabra del Señor, lo primero que te dice que tiene un propósito. La palabra de Dios está hecha con un propósito que es impartir luz. Impartir luz a tu alma, impartir luz a tu vida. Donde hay oscuridad,
viene la palabra del Señor para traer la luz. Celebramos los 500 años de la Reforma Protestante. Y en la Suiza y en la Ginebra de Juan Calvino, cuando se exponía la palabra del Señor, empezaron a traer la Biblia a la iglesia y la iglesia empezó a tener la luz de la Escritura. Y ahí hay grabados en distintas iglesias en latín que dice post tenebras lux. Después de las tinieblas la luz vino sobre la sociedad cuando la palabra del Señor fue abierta. Las tinieblas de este mundo, las tinieblas de esta sociedad, las tinieblas de este mundo solamente van a ser disipadas cuando se abre la palabra del Señor. Lo que necesita esta sociedad es acercarse a Dios y conocer a Dios y ponerse en comunión con Dios. Y ese es la gran responsabilidad que tiene la iglesia. Nosotros no tenemos que estar pensando que este mundo va a ir mejor por medio de gobiernos humanos. Va a ir mejor este mundo cuando conozcan el Evangelio de Cristo. Cuando la palabra de Dios se abra o se les predique en cada lugar, en cada iglesia, en cada plaza, en cada casa, en cada vereda, en cada rincón de esta ciudad, predicar la palabra del Señor para que las vidas sean transformadas y las vidas sean cambiadas. El segundo elemento de este texto es el propósito de la palabra del Señor. El propósito es impartir luz, impartir luz. El propósito de la palabra es impartir luz. Perdón, el primer lugar y el propósito es impartir luz. El segundo es la eficacia de la palabra de Dios. La eficacia. ¿Qué hace? Da entendimiento a los sencillos. El propósito de la palabra de Dios, dice este versículo del Salmo 119, 130, va a impartir luz. Y la eficacia de la palabra de Dios da entendimiento a los sencillos. Vamos a ver el propósito de la palabra de impartir luz. ¿Cuál es la realidad de este propósito? Bueno, ahí está. La exposición de tus palabras imparte luz. Imparte luz. La palabra del Señor cuando es abierta, cuando nosotros lo estamos viendo en Génesis, nosotros vemos que el Señor empieza a crear todas las cosas para su propia gloria, pero a su vez empieza a crear este mundo porque tiene un plan soberano que es rescatar lo que se ha perdido, es salvar al hombre pecador. El Señor está pensando en aquellos que tiene que salvar. Cuando creó este mundo, el Señor, si te salvó, estabas en los planes del Señor. Y vos tenías que nacer en este mundo, tenías que vivir en este mundo y tenías que llegar al punto en el cual un día Él te salve. No te iba a pasar nada más en el camino hasta que llegues ese día. ¿Cuántos peligros atravesaste de muerte? ¿Cuántas cosas que posiblemente dijiste, acá mi vida se termina? Sin embargo, el Señor en su misericordia te hizo perseverar, preservar, te preservó tu vida porque Él un día te iba a llamar, porque eras alguien que Él había escogido desde antes de la fundación del mundo. Por eso la palabra del Señor nos habla acerca de que hay un plan especial, sobrenatural, que tiene Dios con el hombre. Este Dios soberano que crea todas las cosas, Él va a crear al hombre para su propia gloria. Va a crear al hombre con un solo propósito, que pueda vivir bien y feliz con Él. Si estás buscando la felicidad en tu vida, solamente la vas a obtener en Dios, en Cristo, por medio de Cristo. No lo busques en otro lado, no busques en otras cosas. Fuiste creado para la gloria de Dios. Tanto vos como yo fuimos creados para la gloria de Dios. Busquemos a Dios, busquémoslo en su palabra, veamos lo que su palabra hace. Por lo tanto, el propósito de la palabra de Dios es iluminar. Hemos visto en la creación cuando Dios va creando las lumbreras, ¿no? Vamos a ver después. Ahora nos toca ver después cómo completa y cómo sigue armando el Señor ese escenario, va poniendo la mesa y después le va a ir poniendo lugares a las distintas lumbreras. Pero la palabra de Dios es luz a nuestra alma, es luz a mi caminar. Cuando está la palabra de Dios cerrada delante tuyo, no hay algo para poder ver, para que sea iluminada tu alma. ¿Y dónde buscamos? ¿Qué nos va a traer luz?
¿Qué nos trae luz? ¿Abrir una revista cualquiera? ¿Mirar en el celular Reels? ¿Te va a traer luz? ¿Te va a traer luz ver cosas en la televisión? Pueden ser entretenidas, puede ser un pasatiempo, pero eso no te va a impartir la luz que Dios quiere para tu alma. Dios dejó su palabra porque es la única que efectivamente va a impartir luz a tu alma. Nos dio la capacidad de leer, nos dio la capacidad de la vista, nos dio la capacidad de escuchar, nos dio la capacidad de sentir, que nosotros podemos abrir la palabra de Dios y nos podemos recrear, nos podemos emocionar, podemos amar más a Dios, porque hemos sido llamados a una relación con Dios. Y esa relación con Dios está hecha y nos podemos acercar por medio de Cristo. Miren el versículo 105 del Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. La forma en que no tropieces en este mundo es que seas guiado por la palabra del Señor. Es que seas guiado por la palabra del Señor. Seas guiado por el Evangelio de Cristo. Vayas a la piedra que es Cristo. Para algunos piedra de tropiezo, pero para otros es un firmamento. Yo descubro que es firme ese fundamento de Cristo, la roca angular, la piedra firme, piedra de salvación, roca de salvación. Lo veo cuando leo la palabra del Señor en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Veo que esa piedra es Cristo. Veo que ahí es algo que me puedo estar estable, pero a su vez hay muchos que tropiezan en ella. Pero a su vez es una luz para mi camino. O sea, los dos términos, lámpara y luz, son dos cosas que alumbran, ¿no? Y tal vez una puede ser que alumbre más y otra que alumbre menos, pero ambas iluminan. Es como las dos lumbreras que el Señor puso. Una para que sea muy fuerte y señorease sobre el día y otra para que guarde las vigilias de la noche. Son dos que alumbran de diferentes maneras, pero están ahí puestas por el Señor. Y nosotros tenemos su palabra para que nos guíe. Miren lo que dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, segunda de Pedro capítulo 1, versículos 19 y 21. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La palabra nos permite ser iluminados, pero a su vez, ¿para qué? Para iluminar y traer luz a otros. Cuando abrimos la palabra del Señor, cuando nos sentamos con alguien para abrir la Escritura y explicarle el Evangelio, estamos trayéndole luz a esa persona. Mirá lo que dice la luz de la palabra del Señor, que tu alma sea iluminada. Por eso es cuando yo esta mañana abro la palabra del Señor y trato de dársela a ustedes para que vean la luz que hay en la palabra del Señor. Yo no tengo ninguna luz propia, solo la que tengo acá, nada más, sobre mi cabeza. Pero de mí no sale ninguna luz. De la palabra del Señor sí hay luz. Va a iluminar tu caminar, va a iluminar tu sendero. El apóstol Pablo dice algo similar ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 15 y 16. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Dice un autor
Matthew Henry, sobre el propósito de la Escritura. Dice, el gran uso para el que fue destinada la palabra de Dios, dar luz, es decir, dar entendimiento, darnos a entender aquello que nos será de utilidad en nuestro viaje por este mundo. La palabra del Señor en tu peregrinar cristiano en este mundo es lo que te va a traer luz, te va a traer una guía, te va a traer orientación. Distintas filosofías atacan nuestra vida, distintos pensamientos atacan nuestra vida, cosas creadas por el hombre. La filosofía de este mundo te van a hacer creer que vos sos el centro. La palabra del Señor te va a llevar a ver que Cristo es el centro. Él es el centro de todas las cosas, donde nosotros podemos acudir a Él, donde nosotros podemos acercarnos a Dios por medio de Cristo, donde dice la palabra de Dios que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos si creemos en Él. Y ese precioso Salvador es el que nos pone en orden. No somos nosotros. El mundo nos gira alrededor nuestro. Nosotros no solamente somos creación de Dios, no somos lo más importante, sino que acá el excelente, el importante, el glorificado es Dios, es Cristo Jesús, es su Espíritu Santo. Son las tres personas, la Trinidad, manifestada desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es lo que nosotros tenemos que conocer y tenemos que tener presente cada día. Ahora, seguimos viendo ahí lo que hace la palabra de Dios, de qué forma en la que se lleva a cabo este proceso de que trae luz. Bueno, dice la exposición de tus palabras. La exposición de tus palabras. También se puede traducir como la predicación de tus palabras. Cuando se expone la palabra de Dios. ¿No es verdad que cuando recién nuestro hermano nos compartía cantares, empezamos a verlo de una forma diferente? Mi corazón empezó a arder cuando él iba explicando lo que acabábamos de leer. Y eso es lo que hace la palabra del Señor, nos abre los ojos. Y ahora tengo deseos de seguir leyéndola, de seguir mirando la palabra de Dios. Hay tantos tesoros, hay cosas tan preciosas. Y esto tiene que ver con también cuando dice la exposición de tus palabras, la palabra ahí, exposición, es como abrir algo, como desplegar algo, algo que se va desplegando. ¿Se acuerdan que venían algunos libros que en el medio tenían doblados pósters o mapas y que uno lo abría y lo empezaba a desplegar, tac, 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 tac? Y era más grande que todo el libro. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y empezamos a entenderla, empezamos a escucharla, empezamos a meditarla y a analizarla, se abre y se despliega un gran panorama en el cual nosotros nos gozamos y vemos qué precioso tesoro tenemos en la palabra del Señor, qué precioso tesoro. También hay otro significado de la palabra esta exposición. Y me gustaron estos, por eso yo se los quiero citar, porque también puede ser como una extensión, que puede significar como abrir una puerta o un portón, donde se abra y ahora tenemos un campo más grande, un campo más grande. ¿Vieron esos perritos que están encerrados en la casa, esperando para salir? Cuando uno le va a abrir la puerta, están moviendo la cola, y es porque saben que abren la puerta y afuera hay un mundo. Cuando se expone la palabra del Señor, nosotros ahí se nos abre una puerta, se nos abre algo maravilloso delante de nuestros ojos y estamos deseosos de escuchar la palabra del Señor. Estamos deseosos de que nos abran la palabra del Señor. Por eso siempre queremos abrir el libro. Por eso siempre queremos abrir la palabra del Señor. Porque esto es lo que nos trae ánimo, nos trae consuelo, nos trae luz, es lumbrera, es lámpara. Considera la reacción del salmista, quien no solo lee la palabra, sino que la entiende. Y por eso él dice, miren en el versículo 144, cuando él la lee y la comprende. Salmo 119, versículo 144.
Tus testimonios son justos para siempre. Dame entendimiento para que yo viva. Lo que está diciendo acá el salmista es clamando para entender la palabra del Señor. Cada vez que estás con la Biblia en tu casa, cada vez que te levantás por la mañana, antes de acostarte, en algún momento abrí la palabra del Señor y antes de abrirla podés leer como el salmista, orar como el salmista. Señor, te pido poder entender tu palabra. Te pido poder entender tu palabra porque sé que me va a dar sabiduría. Ayúdame, Señor. Ayúdame a abrir tu palabra. Pero miren lo que dice el versículo 140 del Salmo 119. Es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. Es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. Amar es algo que nace de un entendimiento profundo, cercano y experimental. Cuando nosotros estamos enamorados de alguien. Cuando me enamoré de mi esposa, quería estar cerca de ella. Quería experimentarla. Quería disfrutar con ella, pasar tiempo con ella. Cuando llega un niño a nuestra vida, un hijo, lo tenemos. Parecía que estaba ahí encerrado, pero qué ganas de tenerte y acariciarte, porque es experimental. Y esto es lo que hace la palabra del Señor. Es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. Es algo que yo la experimento, es algo que yo la deseo con todo mi corazón, porque es algo que hace bien a mi alma, hace bien a mi alma. Por eso, mis hermanos, Satanás odia la palabra del Señor. La odia. Satanás usa muchas estrategias para alejarnos de la palabra de Dios. Y la va a utilizar en tu vida para alejarte de la palabra de Dios. No nos olvidemos, hermanos, estamos en una guerra, por si no lo sabían. Estamos en una guerra. No es tiempo de estar tranquilos. Estamos en una guerra y Satanás está peleando por querer nuestra alma. Él nos quiere alejar de todas las cosas de Dios. Por lo tanto, la palabra del Señor nos dice que tomemos su palabra, que la tomemos como una espada, que tomemos la palabra del Señor como algo que a mí me ayuda a luchar. No podemos ir a la guerra con un plumero. ¿Alguno fue a la guerra, un soldado con un plumero? Tomá para defenderte, un plumero. Nada. ¿Qué va a hacer? Le va a sacar el polvo a los enemigos. Les da armas que puedan matar, que puedan seguir avanzando, eficaces. El Señor nos dio su palabra y el Señor nos dice que es una espada y que es de doble filo. Es bien poderosa y nosotros tenemos que hacer bien en mirarla. Miren los versículos 47 y 48 del Salmo 119. Los fui engañando de a poco, le estoy dando todo el Salmo 119, pero no todo, pero miren versículos 47 y 48. Dice, y me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Levantaré mis manos a tus mandamientos, levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, y meditaré en tus estatutos. Eso es lo que hay que hacer. Meditar en la palabra del Señor. Amar la palabra del Señor. ¿Y cuál es la garantía de este propósito? Bueno, es el que tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que nos recuerda que Él nos va a guiar a la palabra del Señor para poder entenderla. Si tenés el Espíritu Santo, si cuando el Señor te salvó, fuiste bautizado con el Espíritu Santo del Señor, entonces tenés ese entendimiento para que puedas abrir la palabra del Señor y para que la puedas leer. Y toda la Escritura es viva y eficaz. Y toda la Escritura. Miren lo que dice Pablo, nos recuerda en Efesios capítulo 1, versículo 15 al 19. Pablo dice, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, que hay entre vosotros, y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él,
Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¿Qué es lo que tiene poder de Dios? Su palabra. Su palabra. La exposición de tus palabras alumbra. Alumbra. Es lo que necesita nuestra alma, ser alumbrados por la palabra de Dios. Dice nuestra confesión de fe, nos recuerda que, aunque afirmamos la suficiencia de la palabra de Dios, hay un párrafo donde dice un pedacito, dice, no obstante, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para el entendimiento salvador de las cosas que están reveladas en la palabra de Dios o en su palabra. Y el texto de afirmación es 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al 12. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al 12. Dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. El Señor nos ayuda por medio de su Espíritu Santo. ¿Y cuál es la implicación de este propósito? La implicación de este propósito es que la palabra se puede entender. La palabra de Dios se puede entender. No tengo excusa para decir, no leo la Biblia porque no la entiendo. Tal vez si no has nacido de nuevo, si el Espíritu Santo no habita en tu vida, tal vez se te pueda llegar a complicar un poco, porque tal vez lo vas viendo con otros ojos, pero aún así hay muchos que han conocido a Cristo al abrir la palabra del Señor, han leído un texto de la Escritura y el Señor les abrió los ojos. Solamente con Génesis 1:1, tal vez, sabiendo que hay un Dios, creador de todas las cosas. Y es la obra del Espíritu de Dios trayendo vida. Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo puede ser esto? Es que el Espíritu de Dios hace la obra. Nosotros no la vemos, pero así es todo aquel que nace de nuevo. Le dijo Jesús que el viento, le puso el ejemplo del viento, va de un lado, va hacia otro, sopla de un lado, va hacia otro, así es todo aquel que nace del Espíritu. Ahora, es curioso, ¿no? Porque él era maestro de Israel, pero parece que todavía no había comprendido el nuevo nacimiento. Podemos saber mucho de las Escrituras y no haber nacido de nuevo. El Señor dijo que los demonios creen y tiemblan. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Jesús les puso la palabra del Señor. Y Satanás, ¿con qué le retrucaba? Con la palabra del Señor. Le empezó a tirar versículos. Ah, ¿Satanás era cristiano? Mirá, se sabía la Biblia de memoria, más que yo. Todos los versos espada, todo se sabe. No. Satanás es el enemigo de Dios. Podés saber mucho de la Biblia, podés memorizar versículos, pero no haber nacido de nuevo. Y ser un hijo del diablo también. Pero ahora cuando nosotros entendemos la palabra del Señor, cuando vemos que el propósito es para rescatarnos a nosotros de nosotros mismos, porque soy enemigo de Dios, ahora nosotros empezamos a ver el camino de salvación. En el Salmo 19, versículo 7 dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. La palabra puede hacer sabio al sencillo. Y acá vamos al segundo elemento de la otra parte del versículo 130, que es que da entendimiento a los sencillos. ¿Quién es la persona sencilla? Bueno,
aquella persona ingenua, persona a quien se le engaña fácilmente. Ese es el sencillo. Cuando leemos en la Biblia los sencillos, los simples, son engañados fácilmente. Ahora dice que da entendimiento, puede discernir, entender, tener entendimiento, ser entendido, experto, atender lo que dice la palabra de Dios. Y volviendo al Salmo 119, versículo 34, miren lo que dice, usa la misma palabra. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. El entendimiento que está pidiendo el salmista acá, ¿saben para qué es? Para atender las cosas simples, las minucias, podríamos decir, que yo paso de largo. Aquellas que para mí son tonteras. Esto es una pavada lo que le dije. ¿Cómo reaccioné? Eso es algo que... Acá está pidiendo, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. De todo corazón. Porque necesitamos la palabra del Señor para cada parte de nuestra vida. No solamente para que el Señor nos salve, sino para el caminar mío como hijo de Dios, como cristiano. Vuelvo a citar a Matthew Henry que dice lo siguiente. Daría entendimiento aún a los simples, a las capacidades más débiles, porque nos muestra un camino al cielo tan claro que los caminantes, aunque necios, no errarán en él. Si crees que todavía te falta mucho por crecer en la fe, si todavía ves que todavía soy un niño, no importa, abrí la palabra del Señor, te da entendimiento. Da entendimiento a los sencillos, a los simples, a los ingenuos. Por eso los niños tienen que leer la palabra del Señor. Se los puede engañar fácilmente, ¿no? Con una promesa, con algo. La palabra del Señor les va a dar entendimiento para salvación. La palabra del Señor los va a guiar para el camino de la vida eterna. Tenemos que leer la palabra del Señor. Todos, niños, pequeños, grandes, porque da un entendimiento espiritual, un entendimiento de la ley, la perfección, la pureza, la santidad y espiritualidad de ella, un entendimiento del Evangelio y de Cristo y las cosas de Cristo, de quien se puede obtener gracia y fortaleza para la debida observancia de la ley. Es un don de gracia del Señor, de la pura y libre y rica gracia quienes la pueden obtener cuando encuentran a Cristo, cuando Cristo los salva. Aunque no pueden guardar o no podemos, miramos y vemos la ley de Dios, no la podemos guardar perfectamente como ningún hombre común puede, sin embargo, podemos guardar espiritualmente desde un principio de amor y gratitud la palabra del Señor con miras de la gloria de Cristo y de que Él nos salve, de que podamos acercarnos a Él, de poder llegar a Él. Juan lo escribió de esta manera, 1 Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El comienzo de la palabra del Señor. Los primeros 3 capítulos de Génesis, los primeros 3 capítulos del Génesis, ¿qué luz arrojan sobre el origen de todas las cosas? Nos va diciendo que Dios creó las cosas, que Dios creó al hombre, que su estado de inocencia que el hombre tenía, la caída por las tentaciones de Satanás y su recuperación y salvación por Cristo, la simiente de la mujer, los primeros principios de los oráculos de Dios, los rudimentos de la religión, los elementos del mundo, los ritos de la ley ceremonial, arrojaron gran luz sobre los misterios del Evangelio. Todo eso concentrado en una porción de la palabra de Dios que es el Antiguo Testamento. Nos revelan a Cristo, nos van revelando a Cristo. Y tan pronto como un hombre comienza a leer las Escrituras, si tiene algún grado de comprensión de lo que contienen, inmediatamente iluminan su mente
O, sin embargo, tan pronto como la palabra entra en el corazón y mediante el Espíritu, el poder y la gracia de Dios se abre paso y encuentran un lugar allí, donde el Señor trae luz en medio de la oscuridad. Luz en medio de la oscuridad. Si hay algo que nosotros tenemos que procurar es que cada persona tenga la palabra de Dios en su casa y la pueda leer. Por eso cuando viene una persona por primera vez acá, o cuando vienen de visita, lo primero que le tenemos que preguntar, ¿tenés una Biblia? ¿Tenés una Biblia? Porque queremos animarlo a que lea la palabra de Dios, porque le va a traer luz, le va a traer entendimiento salvador. Y esa es la palabra del Señor. Hay otras versiones muy lindas. Encontré unas traducciones. Hay una que dice, la introducción de tus palabras alumbra. Y puede significar, ya sea la interpretación y explicación, como dijimos, de la palabra de Dios, por los ministros de la palabra de Dios, lo cual siempre, a menudo se hace, ¿no? Es singular y se usa para iluminar, pero a su vez también para poder calentar los corazones de los hombres. Yo, ¿cuánto deseo que el corazón de ustedes esté siendo calentados en esta mañana para tomar la palabra del Señor y ir a sus casas y leerla y ponerse un plan de lectura bíblica y abrirla ahora con otros ojos? ¿Cuánto desearía poder que ustedes puedan ser como los del camino de Emaús? Que cuando el Señor les abría las Escrituras, ellos decían, ¿no ardía nuestro corazón? Tu corazón va a arder cuando la palabra de Dios sea abierta delante de tus ojos. De la única manera. Hay versiones, acá la tengo, en un sentido, las versiones Vulgata, Latina y Septuaginta, que son viejas, de los 70, la Septuaginta. La traducción dice, miren cómo dice, la declaración de tus palabras. La declaración de tus palabras es lo que alumbra. Pero miren esta versión. Dice, la manifestación de tus palabras. Pero hay una versión judía que dice así, miren qué precioso. La impresión de tus palabras iluminará a los que están en la oscuridad. Y tiene sentido, ¿no? Con el texto que se está exponiendo. Pero es exponer la palabra del Señor, es tener la impresión de la palabra de Dios, es declarar la palabra del Señor. O puede significar la palabra que abre, así como también la palabra que es abierta, puesto que es el medio para abrir los ojos a los ciegos y así dar luz a los hombres para que vean su estado perdido por naturaleza y la idoneidad de Cristo como Salvador, su plenitud. Dice, da entendimiento a los sencillos. Si carecen de entendimiento algunos, pídaselo a Dios. Pídaselo a Dios. Pídale a Dios que le dé entendimiento para poder caminar en este mundo. La palabra del Señor da vida, nos trae vida. ¿Se acuerdan de aquel hombre que estaba un familiar suyo enfermo? Señor, di la palabra y va a sanar. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Nos trae salvación, nos trae esa sanidad del alma. Es lo que nosotros necesitamos. Hace sabio a los sencillos. Algunos dicen que pueden llamarse como bebés espirituales acá, que los sencillos son como bebés. Y puede referirse a quienes son débiles en comparación con otros, a quienes se les revelan las cosas del Evangelio, cuando están ocultas a los sabios y prudentes. Cristo por su Espíritu abre su entendimiento para que comprendan las Escrituras y por medio de ellas les da una comprensión misma de la palabra de Dios. Y tenemos la revelación del Señor. Hay otros salmos. Bueno, el Salmo 119 es todo de la palabra de Dios.
Léanlo, por favor. Siéntense y lean todo el Salmo 119. Y que su corazón se empiece a calentar cada vez que abran y vean ese precioso Salmo. Los va a llevar a amar más la palabra del Señor. Por lo tanto, quiero dejarles en esta mañana, antes de pasar a la cena del Señor, porque esto que nosotros hoy vamos a recordar es algo que el Señor dijo en su palabra también, ¿no? Y es algo que Él instituyó. Pero debemos acercarnos a la palabra de Dios con la confianza de que a los simples Dios les enseña su camino. A los simples el Señor les enseña su camino. No importa cuánto tengas de escuela. No importa si apenas terminaste el 6º grado. ¿Sabés leer? ¿Tenés la Biblia delante de tus ojos? Léela. Dios te va a hacer sabio. Dios te va a dar tal vez mucha más sabiduría que aquel que tiene todos los seminarios juntos. El Señor tiene poder para hacerlo. Lee la palabra del Señor. Lo otro es que debemos hacerlo utilizando la palabra como intérprete infalible de la palabra y en el poder y guía del Espíritu Santo. La palabra de Dios se interpreta con la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Tenés que pensar que cuando estás leyendo una porción de la palabra del Señor, al haber leído toda la Biblia hay algo que te suena que se dijo en otro lado y está conectado para que nosotros hagamos esa conexión y podamos ver que hay ahí una persona importante, que hay alguien importante, que hay un sentido de todas las cosas y ese se llama Cristo. Cristo Jesús nuestro Salvador. Tenemos la palabra del Señor para llevarnos a Cristo y para que seamos salvos, para que seamos salvados. Y la palabra de Dios es la que te puede guiar al glorioso evangelio de Cristo, la salvación de Dios que es revelada a nosotros, al hombre pecador. Por eso abrimos la palabra del Señor, no solamente para conocer a Dios, sino para que cuando vengas acá puedas reconciliarte con Dios por medio de Cristo, porque es lo que la Biblia habla. Toda la narrativa bíblica lleva a la reconciliación del hombre con Dios. Toda la historia es esta, que el hombre se una y se vuelva a reconciliar con Dios por medio de la obra suprema de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que hoy vamos a recordar. Cuando ahora participemos de la cena, estamos recordando eso, que un día estábamos alejados de esta mesa, pero un día Cristo murió por nuestros pecados. Un día Él vino a rescatarnos y ahora nos invita a la mesa, nos está invitando a la mesa. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento y este tiempo y gracias por poder meditar en tu palabra, Señor. Creemos que tu palabra nos cambia, nos transforma, tu palabra nos trae luz, Señor. Ayúdanos a meditar en ella, ayúdanos a no pasarla por alto cada día, Señor. Ayuda a mis hermanos a poder verla y a poder meditar en ella cada día. Ayúdanos a poder disfrutar de ella, Señor. Pero no como algo pasajero, algo que hacemos a la mañana y lo hacemos y olvidamos, Señor. No como dice tu palabra, un hombre que mira su rostro, se va y se olvida, sino que seamos hacedores de tu palabra. Al leer tu palabra nos cambie y nos transforme, Señor. Verdaderamente, ayúdanos. Y aquellos, Señor, que todavía no has salvado, Señor, sálvalos por medio de tu palabra, Señor. Concédeles el arrepentimiento, la fe para creer, Señor, en ti. Que se acerquen a ti, Señor. Gracias, Padre. Y gracias porque ahora vamos a poder disfrutar de tu mesa, Señor. Ayúdanos a hacerlo con devoción, sabiendo lo que hacemos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.